de tanto del Tribunal Superior Electoral como de otras instancias. El Tribunal Superior Electoral, por ejemplo, en el día de ayer decidió que devolver el local del PRI a Trajano Santana y a Jorge Monte de Oca y pedir que estos dirigentes del PRI puedan trabajar libremente allí en la convocatoria de una asamblea que está pendiente en el PRI para definir situaciones, lo que quiere decir que aquí Trajano Santana, que aparentemente estaba derrotado y en la tabla noqueado, ha ganado un round a Julio Jiménez, y el conflicto del PRI pues ahora toma otro rumbo el conflicto del PRI con esta decisión que tomó ayer el Tribunal Superior Electoral. Por otra parte, entonces, el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible un amparo preventivo que ha solicitado el ingeniero Miguel Vargas Maldonado para que la Policía Nacional proteja el local del PRD con motivo de la convocatoria de una nueva reunión del Comité Ejecutivo. Y entonces esto fue declarado inadmisible. Entre otros argumentos, Miguel Vargas está solicitando un amparo preventivo para una reunión que no se ha convocado y que no se sabe cuándo se llevará a cabo. Entonces el amparo preventivo habría que aprobarlo en secreto. El Tribunal Superior Electoral lo declaró inadmisible. Entonces, yo quiero analizar a las 7 minutos dos temas. Uno, que lo hemos observado, no hemos opinado hasta este momento, pero yo quiero sí llamar la atención. Se ha desarrollado, hemos visto una campaña contra el doctor Marino Vinicio Castillo, que siempre ha sido una figura muy controversial, con la que usted puede o no estar de acuerdo, porque bueno, él a lo largo de su carrera, de su vida, ha tratado muchos temas y ha tenido enfoque sobre muchas cosas, y es probable que usted no esté de acuerdo con un enfoque que él haya hecho. En mi caso, que tengo tanto tiempo en el análisis político, como columnista de un periódico, como comentarista, pues en oportunidades no he estado de acuerdo con el planteamiento del doctor Marino Vinicio Castillo y he sustentado mis argumentos. Pero la campaña contra el doctor Marino Vinicio Castillo está incursionando en un área que siempre ha sido de cuidado en la vida pública dominicana. Porque hay que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver, en primer lugar, con la familia. Hay que tener cuidado y hay que tener respeto por eso. Yo creo que en este sentido, todo el mundo conoce de sus situaciones, y yo creo que hay que dejar que cada familia maneje sus temas familiares como esa familia lo entienda. Y como mi objetivo no es agredir, yo pudiera sí decir que si ocurriera lo que pasaba en la tradición judía, aquella tradición judía que después el cristianismo le quiso atribuir a Jesús como una creación de Jesús, pero tenía miles de años antes de que Jesús naciera, que era la petición cuando usted se presentaba ante una persona que tenía la facultad de juzgar, porque no todo el mundo tenía la facultad de juzgar. Por ejemplo, si Jesús hubiese hecho
lo que plantea la propia Biblia, que le llevaron una mujer adúltera acusada para que él tomara decisión. Fíjense que a Jesús se le condenó aparentemente sin argumento. Si Jesús hubiese hecho eso en lo que era la cultura judía y la vida judía, Jesús entonces estuviera incurriendo en un plagio. Jesús estuviera incurriendo en una ostentación de funciones, usurpación de funciones, porque quienes tenían en la vida judía facultades para juzgar estaban claramente determinados. No era que yo me podía aparecer y me daban esas atribuciones, no, eso estaba determinado. De manera que si este hombre hace una cosa como esa, lo hubiesen crucificado por esa acusación. ¿Cuál habría sido una acusación importante para crucificarle? Bueno, usurpó funciones de jueces. Usurpó funciones de jueces. Y los jueces estaban claramente determinados. Entonces, ¿qué hacían los jueces en esa tradición judía? Bueno, se presentaban quienes entendían que debían acusar a una persona porque había violado reglas importantes. Se presentaban ante esa persona que tenía facultad para juzgar. Y entonces esa persona pedía que el que tuviera libre de pecados, el que tuviera libre de culpas, el que tuviera limpio, el que tuviera una vida limpia, pues formulara la acusación. Porque era muy peligroso que usted se apareciera a juzgar a otra persona cuando habían elementos de su vida que también podían ser cuestionados. Entonces usted llevaba a una persona a juzgar y probablemente el que se quedaba juzgado y condenado era usted. Entonces esa era la tradición judía. Entonces el juez escribía sobre la tierra las imputaciones. ¿Por qué está aquí esta mujer? ¿Por qué me la traen aquí? Entonces la persona empezaba a formular la acusación y el juez escribía en la tierra las cosas de la que se le acusaban a esa persona. Pero repito, quien lanzaba la acusación, porque lo de la piedra no es más que una metáfora, quien lanzaba la acusación tenía que estar limpio. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nos ponemos a hurgar en esa parte de la vida de la gente, todo el mundo tiene sus cosas. Y a veces cosas peores que las que se le pretenden atribuir a otras personas. Cosas peores. Entonces, apartémonos de esa parte. Lo que tiene que ver con la vida personal, de otra parte. Eso no debería ser parte del debate público. Yo creo que eso en la República Dominicana lo hemos respetado. Entonces, yo me aparto también de ese aspecto y voy a un aspecto que puede parecer fundamental, y lo es, y que puede crear cuestionamientos. Y en ese aspecto, yo creo que las cosas hay que verlas desde la óptica, desde la mentalidad de personas como el doctor Marino Vinicio Castillo, de personas como el doctor Balaguer, por ejemplo, que tenían y tienen otra mentalidad. Tenían otra mentalidad. Si usted me pregunta a mí, Julio, ¿usted cree que la fortuna del doctor Marino Vinicio Castillo sea de 21 millones de pesos? Yo digo, no. Ese dato no es correcto. Ahora, ¿qué ocurre? Que la gente que no está en transacciones habituales, le pasa el tiempo y continúan atribuyendo a sus teneres el valor sentimental que han tenido para ellos,
pero no igualan ese valor sentimental con la plusvalía económica que esas cosas van adquiriendo. Y hay gente que en ese sentido se mantiene una mentalidad ciertamente congelada. ¿Qué cuesta esta finca? Bueno, lo que le costó hace un tiempo a mi padre, lo que me costó a mí hace unos años, muchos años, etcétera, etcétera. Y yo no estoy en transacciones, yo no he ido a tomar un préstamo a un banco, no han tenido que venir entonces a tasarme esta propiedad y a darme una tasación actual de esta propiedad. Y yo probablemente le he atribuido valores que tal vez no, que están por debajo. Están por debajo, es decir, 20 millones de pesos, 21 millones de pesos, cualquier residencia, señores, cualquier residencia modesta lo vale. Cualquier residencia modesta en Arroyo Hondo, digo modesta como son las residencias allí, porque hay dentro de la propia vida suntuosa distintos niveles, pero hay gente que vive con modestia. Una residencia modesta está por encima de ese valor. Ponía ayer el ejemplo de lo que pasó con la residencia del doctor Rafael Alburquerque, que él mismo citó ese ejemplo en el comité político. Esta residencia la compré en 400,000 pesos en 1973. Hoy está valorada en 40 millones de pesos. Está valorada en 40 millones de pesos. Bueno, probablemente el doctor Marino Vinicio Castillo no hizo tasación que debió hacerla o no le dio mucha importancia a eso. Porque desde luego que el dato no es... Yo a simple vista no lo estimo correcto. Ahora, no creo que existiera ninguna otra intención. Porque ¿quién le puede cuestionar en este país a una persona como el doctor Marino Vinicio Castillo? La oficina de abogados del doctor Vincho Castillo, la oficina Pelegrín Castillo, es una oficina con más de 100 años. Es una oficina que ha manejado muchos casos importantes. ¿Qué pasa con los abogados que manejan muchos casos importantes, que manejan casos de tierra, manejan casos de bienes, manejan casos de propiedades, que van acumulando propiedades? Y esas propiedades después adquieren una plusvalía. Entonces, esa parte, pero yo no creo que eso tuviera ninguna otra intención. Ninguna otra intención. Cuando mencionaba, por ejemplo, el ejemplo de Balaguer, y valga la redundancia, ¿qué ocurría con Balaguer? A Balaguer había que tenerle una tarifa irreal de la electricidad, porque Balaguer tenía un concepto. Balaguer tenía el concepto de que sus ingresos tenían que cubrir sus gastos personales. Balaguer no aceptaba que nadie le pagara su energía eléctrica, que nadie le pagara su tarifa de agua, nadie le pagara sus servicios elementales. El pago de sus servicios elementales tenía que salir de lo que él ganaba. Pero Balaguer ganaba 3,000 pesos con una residencia en la Máximo Gómez. ¿Y cómo le van a enviar a Balaguer una factura de 3 o 4,000 o 5,000 pesos de luz? Estoy hablando en aquellos tiempos que hoy se la enviarían de 20, de 25, de 30 y de 40. Entonces, ¿qué es lo que hacían con Balaguer? La factura se la arreglaban y le mandaban una factura de que Balaguer entendía que él pagaba 600, 700, 800 pesos de luz. Y él la mandaba a pagar conforme. Y ese era su luz. Ese era su luz. ¿Ustedes creen que él tenía intención de engañar al Estado, de engañarse a sí mismo? No. Son gente con una mentalidad avanzada en todos los sentidos, pero también son gente de otra época, forjado con otros criterios. O fíjese a ver si es lo mismo una persona de tradición, uno de estos troncos de familia, de grandes familias empresariales, que ellos han sido los que han creado toda la base económica de sustentación de sus consorcios, si ellos tienen la misma vocación
para el gasto que tendrían sus nietos o sus hijos o los maridos de las hijas o las mujeres de los hijos. No, ellos tienen otros criterios y son los dueños del dinero, pero para gastarlo son mucho más austeros. Y eso ocurre. Entonces, yo no creo que haya habido intención. Sí entiendo que hubo error y que ese error no creo que sea un error voluntario. Pero bueno, estamos hablando, señores, de una figura cuyos aportes a este país están por encima de esas minucias. Entonces, ¿por qué este interés? ¿Por qué este interés en desmoralizar, en atacar, en sacar de juego al doctor Marino Vinicio Castillo? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde nace esto? ¿Por qué razón? No me lo explico. No me lo explico porque ¿fue Vincho Castillo el único que ha hecho declaración jurada? ¿Ustedes creen que la única declaración jurada sobre la que la gente tendría algunos cuestionamientos sería la del doctor Marino Vinicio Castillo? ¿Y por qué Vincho? ¿Por qué Vincho? Yo creo que ahí hay algunas cosas un poco extrañas. Yo he querido reiterar mi respeto por la figura del doctor Marino Vinicio Castillo, aunque repito que he tenido diferencias en temas que lo he debatido, que he escrito, etcétera, porque yo creo en el debate. Yo lo que no creo es en la descalificación. Yo no creo en la descalificación. No creo que soy el dueño del mundo ni de la razón. Construyo mis criterios, pero mis criterios se manejan con muchos otros criterios y quién sabe por dónde anda la razón. Usted fundamenta su criterio y punto, sin tratar de entrar en la descalificación. Pero bueno, el otro tema es un debate que ha surgido con la visita que hizo a finales de junio, el 26 de junio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo en Haití. Y Maduro es un hombre de mucho discurso y de hablar muchas cosas, a veces sin mucha profundización. Y entonces, él ha desatado un debate a propósito de estos vínculos históricos entre Haití y Venezuela, de los que nosotros hemos hablado también. Y entonces está el tema de la gran deuda que tiene la República Bolivariana con Haití por las contribuciones que Haití brindó a la causa de Bolívar. En varias oportunidades hemos explicado que se frustró el primer intento de la dominicanidad, el primer intento de los criollos por autogobernarse, por tener la capacidad de dirigir su propio destino, que después de varios siglos de dominación española, un grupo de dominicanos de origen español, esos dominicanos, por eso eran criollos, que criollo no es otra cosa que criado allá. Criado allá, es decir, desde España los criollos eran los españoles criados aquí. Desde Francia los criollos eran los franceses criados en Haití o nacidos en Haití, etcétera. Y las particularidades entonces de los idiomas que hablan también van a ser criollo, creol, lo que fuere. Entonces, el primer intento, ¿no?, de
tener un país independiente, que fue el intento que encabezó la figura, la mano derecha de Juan Sánchez Ramírez, José Núñez de Cáceres, se frustró porque era una época en la que no podía haber una independencia independiente, valga la redundancia. Usted podía ser independiente, pero usted tenía que tener algún respaldo, porque una independencia pura y simple era insustentable. Y entonces Núñez de Cáceres aspiró a la creación del Haití español, que iba a ser la República Dominicana, bajo el protectorado de la Gran Colombia. Pero la Gran Colombia no respaldó, no endosó la propuesta de Núñez de Cáceres, y siempre hemos alegado los compromisos que tenía Simón Bolívar con Alexander Petion, que en una etapa muy crítica de las revoluciones independentistas que encabezó Bolívar, pues financió a Bolívar. Ahora bien, ¿de dónde viene el debate? ¿Qué es lo que destapa Maduro? Y que algunos historiadores venezolanos, historiadores haitianos, historiadores e intelectuales dominicanos han estado pues emitiendo opiniones sobre esta temática. Realmente quedó abierta la deuda de la Gran Colombia con Haití. ¿No fue esa una deuda saldada? A propósito de este tema, y de este debate, hay un artículo del escritor, historiador dominicano, del ensayista Manuel Núñez, que se titula ¿Por qué Simón Bolívar no invitó a los haitianos al Congreso de Panamá? Y entonces aborda el asunto de la deuda. Hay también algunos historiadores haitianos que han hecho planteamientos recientes, y en Venezuela también ha sido un tema de debate. Pero, ¿qué cosas surgen? ¿Por qué Alexander Petion apoyó a Bolívar? Número uno, el apoyo fue condicionado a una labor, a un punto muy altruista, porque realmente Petion apoyó a Bolívar sobre la base de un compromiso de que república independizada por Bolívar sería república en la que inmediatamente se aboliría la esclavitud. Y yo creo que este era un punto realmente que hace de Alexander Petion un hombre grande, un humanista sin duda alguna. Pero en esa parte Bolívar en lo que pudo le complació y promovió la abolición de la esclavitud donde pudo. Resulta que el propio Alexander Petion quedó un poco desmoralizado para mantener y sustentar esta petición, porque Haití se dividió en dos estados, el estado del norte, el estado del sur, y en el estado del norte, donde está ahora la universidad que hizo el presidente Leonel Fernández, el rey Cristóbal restableció la esclavitud. Entonces Haití le estaba pidiendo a Bolívar algo que Haití no había podido aplicar, porque tenía un estado que era un estado esclavista. Aún así, el sentido de esta petición hace a Alexander Petion uno de los grandes humanistas. Ahora, esa petición después fue acompañada de otras peticiones, y ahí sí se la puso difícil a Bolívar. Y tal y como demuestra en este trabajo Manuel Núñez, ante esos nuevos puntos, Bolívar no decidió otra cosa que buscarle su cuarto a los haitianos. ¿Qué le plantearon además? Miren, yo quiero que en las constituciones se establezca
que los blancos no pueden tener propiedades. Es decir, un apartheid al revés al que enfrentó Nelson Mandela. Un apartheid para los blancos. Desde luego que si estamos hablando de repúblicas que han sido gestadas por españoles, por criollos españoles, etcétera, no van a estar de acuerdo con este punto que planteó Petion. Entonces esto era inaplicable. Y ahí ya hay una diferencia entre Alexander Petion y Simón Bolívar. Pero Petion le hace otra petición a la Gran Colombia. Vamos a suscribir un pacto contra Francia, cuando la Gran Colombia está buscando el apoyo de estas grandes potencias europeas. Cuando está buscando reconocimiento, pues Haití le plantea un pacto contra Francia. En eso tampoco pudo complacerlo. Entonces hubo un tercer punto por parte de los haitianos. Bueno, si usted no me complace en estos dos puntos, entonces hágame una devolución de los aportes que yo le he hecho. Y ustedes saben qué decidió la Gran Colombia. La Gran Colombia buscó un banco y le devolvió a los haitianos mediante un préstamo los aportes con intereses que habían hecho a la revolución, a las revoluciones independentistas de Bolívar. Le hizo una devolución que terminó afectando a la República Dominicana, porque con el producto de esa devolución los haitianos compraron las armas con las que después mantuvieron el dominio durante 22 años del territorio español. Entonces, todo esto ha surgido a raíz de este debate. Primero, la deuda no quedó abierta. Segundo, hubo diferencias, porque hubo un punto que todavía es defendible, el de la abolición de la esclavitud, pero hubo otros puntos que eran totalmente irracionales. Y lo más cómodo para un hombre de honor fue decir, vamos a calcular esto y salir de esta gente y devolverle su inversión, devolvérsela con intereses, y entonces por eso Bolívar no los invitó al Congreso de Panamá. No los invitó al Congreso de Panamá, lo que quiere decir que toda esta relación de colaboración, de cooperación, de solidaridad concluyó con un distanciamiento histórico. Entonces, estas son cosas interesantes. Es bueno que se manejen, porque si bien es cierto que los pueblos no deben vivir aferrados a su pasado, y en eso tiene mucha razón Andrés Oppenheimer, que dice que uno de los principales problemas de los pueblos nuestros es que vivimos muy aferrados al pasado y que vivimos rindiéndole mucho homenaje al pasado. El pasado es una orientación del presente, y si bien es cierto que queremos abordar todos los temas del presente y todos los desafíos del presente, si tenemos conocimiento de nuestro pasado, yo creo que tenemos mejores herramientas para enfrentarnos al presente. Son las 7:34. Cambio y fuera, Mauri.